Bienvenidos a la Ciencia de Invertir, un nuevo análisis técnico semanal. Disculpen la demora, tuve algunos inconvenientes con internet. Antes de comenzar, quiero darles las gracias a todos, como siempre, por sumarse al canal, por apoyarlo siempre con un me gusta, un comentario y obviamente por suscribirse al canal, desde luego. Y ahora sí, vamos rápidamente con el video. Primeramente vamos a ver un poco el contexto argentino rápidamente, y como vemos en el Merval en dólares mediante el ADR de Galicia, vemos que bueno, seguimos transitando dentro del canal bajista de largo plazo que comenzamos ya desde 2018. Estamos obviamente comprimiéndonos bastante cerca de la EMA de 50 y estamos más o menos en la zona en que había planteado, en que nos podríamos llegar a mover entre un 15, más o menos 15%, sin necesariamente resolver la actual consolidación de precios que estamos haciendo. Obviamente lo importante es que estamos viendo mínimos crecientes con máximos decrecientes, y en principio podríamos tener una baja hasta la zona de los 270, 280 dólares, sin salir obviamente de esta zona de lateralización. Pero en principio lo que vemos es que tenemos una DX muy planchado en valores muy bajos, histogramas todavía decrecientes. No tenemos obviamente una resolución clara de cortísimo plazo. Lo que sí nos plantea la hipótesis es que obviamente, como este año hay elecciones y es algo que suele motivar cambios de tendencia o continuaciones, bueno, en algunos casos, uno podría especular obviamente con ir acumulando posiciones de a poco, debido a que bueno, justamente nos encontramos en términos históricos en una zona de piso o de valores muy cercanos a los mínimos históricos del Merval. Desde luego, por un tipo de inversor bastante arriesgado en ese sentido y de largo plazo, debido a que difícilmente tengamos una ganancia razonablemente buena en menos de un año, por ejemplo. Y cambiando al activo argentino, que nos sirve de referencia por ser el que mayor tiempo de cotización tiene, nos vamos a Banco Francés. En su, bueno, obviamente su versión de ADR, vemos que estamos en una zona de piso, tenemos un canal alcista de muy largo plazo y de momento estamos bastante cerca del piso. Podríamos tener una baja todavía, obviamente, adicional hasta el piso nuevamente si lo fuéramos a buscar, de un 20% desde valores actuales. Obviamente, si perdiera el piso sería una mala noticia, debido a que, bueno, si bien los mínimos históricos se encuentran aproximadamente un 60% más abajo, ya habría que tener mucho más cuidado y probablemente aplicar en todo caso un stop loss si se está dentro de la posición, porque básicamente estaríamos moviéndonos por un canal inferior que en principio no sabemos cuál sería su piso. Y tengamos en cuenta que este es uno de los activos que tiene Argentina, que para retornar a sus valores medios históricos, medido obviamente en dólares, debería recuperar aproximadamente un 200% para llegar a la media solamente, y es uno de los que menos tiene para recuperar. O sea, hay algunos que llegan a tener que subir necesariamente un 500 o un 600% para volver a valores medios, o inclusive para recuperar un poco la caída que significó las PASO de 2019. Por eso es que empieza a resultar atractivo ir incorporando, tal vez para el que le guste el riesgo argentino, un poco de posiciones en los activos que le resulten de mayor interés. Y ahora sí nos vamos para Estados Unidos, nos vamos a ver un poco el panorama de los índices, y como vemos tenemos al Standard Poor's 500, que por la separación que estamos teniendo y como vemos que estamos actualmente a un 16% más o menos de distancia de la EMA de 50 en temporalidad semanal, es muy probable, históricamente no se suele alejar tanto el precio de dicha media, por lo cual sería esperable que de mediano plazo, en algunas semanas, como muchos meses, tengamos alguna corrección que al menos comprima o disminuya esa diferencia. De momento, obviamente, de corto plazo estamos sumamente alcistas, y abril es históricamente un mes con buenos retornos para el SP500. Panorama similar vemos en el Nasdaq, que luego de haber generado una especie de piso, luego de venir corrigiendo buena parte de este 2021, retomó la tendencia alcista previa por ahora y está bastante cerca de máximos históricos. Eso es una señal de alerta, debido a que obviamente está en un sector que está un poco sobrevalorado en ese sentido. Vemos histogramas decrecientes y una X bajando, por lo tanto es poco probable que tengamos una fuerte tendencia alcista continuada. Lo más probable es que estemos cerca de lateralizar un poco, e inclusive obviamente podríamos seguir subiendo un poco más, pero tengamos en cuenta que es un sector que en algún momento va a tener que descomprimir un poco los indicadores, desde luego. Así que tengan cuidado con aquellas acciones que ya vienen subiendo mucho durante todo el 2020, porque en algún momento van a tener que, normalmente, como todo, corregir, debido a que deben acercarse a sus medias. Y de los tres índices más importantes de Estados Unidos, el más rezagado que estuvo en el 2020 fue el Dow Jones, y es uno de los que, como vemos, viene teniendo una tendencia alcista sumamente importante. Ya está alejado aproximadamente un 15%
de la EMA de 50 y no suele ser un índice que se aleje tanto como vemos en 2018, por ejemplo, llegó a alejarse aproximadamente un 18-19% y luego comenzó un retroceso a la misma para ir a buscarla nuevamente. De momento, de cortísimo plazo, el panorama es el mismo, tenemos una tendencia alcista de cortísimo plazo. En algún momento, en el mediano plazo, en algunas semanas o meses, vamos a tener seguramente alguna corrección, pero como es el sector más rezagado, es de todos los sectores norteamericanos el que sería más interesante tomar alguna posición siempre y cuando no esté en una acción sumamente volada, debido a que, bueno, tiene un riesgo-beneficio mucho mejor que, por ejemplo, la mayoría de las tecnológicas. Dentro de los drivers o motivos que debemos seguir para entender un poco cómo se va moviendo el mercado, es todo lo que pueda llegar a decir Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Si bien marca que está Estados Unidos en un punto de inflexión en el cual la economía se viene recuperando bien, se viene generando empleo, la vacunación viene permitiendo que la economía se pueda ir reabriendo paulatinamente, todavía marca como que hay un fuerte y largo trayecto por delante hasta una recuperación plena de los empleos, obviamente, pero tengamos en cuenta que él es el que rige o decide, básicamente, junto con todo un comité, ¿no? Todo lo que sería la suba de tasas de la Reserva Federal. Y es sumamente importante porque de momento nos encontramos en un ciclo histórico sumamente bajo de los rendimientos de la tasa de la Reserva Federal. Eso es algo que hay que monitorear. Supuestamente hasta 2023 no tienen pensado mover dicha tasa, pero la mayoría del mercado, y yo también creo que es muy probable que sea mucho antes. No sé si será en el 2022, pero hay que seguirlo muy de cerca porque probablemente el actual mercado alcista que se viene extendiendo ya desde hace unos 12 años, en el momento en el que se suba fuertemente la tasa de la Fed, probablemente ya se le esté poniendo un fin o un techo y es muy probable que tengamos una fuerte corrección. Otra cosa a seguir de cerca es el índice DXY, que básicamente mide la fortaleza del dólar frente a otras monedas importantes y lo que vemos es que en todo este 2021 viene recuperándose bastante frente a otras monedas, encontró un piso en torno a los 88 y de momento tuvimos este rebote alcista que nos lleva a la EMA de 50 en temporalidad semanal y desde luego hay que monitorear que no siga obviamente rompiendo la EMA de 50 y continúe la tendencia alcista, debido a que obviamente es insostenible de mediano plazo que un dólar se siga apreciando con fuerza y la bolsa siga subiendo. Y otro de los protagonistas de los que se ha hablado durante estos últimos meses es de la tasa del bono de 10 de Estados Unidos, y lo que vemos es que obviamente viene con una tendencia alcista importante desde el 2020 y todavía estamos aproximadamente en un 1,7%. Están buscando obviamente que se acerque lo más posible a esa zona de los 2,10 aproximadamente, que es la zona en la cual se encuentra la inflación proyectada. Por ahora siguen rindiendo negativo estos bonos, pero lo que hay que tener en cuenta del bono de 10 es que, yéndonos a una temporalidad bien larga, una escala de varios años, vemos este canal bajista importante y que normalmente cuando se acerca al techo del mismo suele generar fuerte repercusión en la bolsa. A los valores actuales significaría que si vemos que el porcentaje o la tasa, perdón, del bono de 10 se acerca a la zona de los 2,30 o 2,50, ya habría que tener señales de alarma debido a que empezaría obviamente a ser mucho más atractivo tener renta fija porque empieza a rendir positivo en términos de la inflación proyectada y mejora mucho la renta fija, desde luego que eso perjudica las acciones por la migración de flujos. Ahora viendo un rápido pantallazo de lo que son las FANGs, las empresas tecnológicas obviamente más importantes que cotizan en el Nasdaq de Estados Unidos, y sabiendo más o menos que es esperable que de mediano plazo tenga alguna corrección el índice, tenemos que obviamente tener cuidado con el plazo con el que deseamos invertir en las mismas. Por ejemplo, como vemos en Facebook, en temporalidad semanal vemos que logró resolver al alza la lateralización que venía efectuando durante varios meses este triángulo, como vemos, y de momento ya estaría bastante cerca del objetivo planteado si uno mide del piso al techo del triángulo, que da más o menos un 21%, tendríamos un 5 o 6% más máximo de objetivo, y como vemos, luego de esta resolución alcista tan vertical, la verdad que ya el que no compró abajo, la verdad que a estos precios yo ya no compraría, esperaría en todo caso algún retroceso que devuelva los precios a la zona quizás de 2,80, 2,90. Como vemos, el ADX está ganando fuerza y tenemos histogramas crecientes. Estamos arriba de todas las medias y del POC de volumen y está haciendo nuevos máximos históricos. Por lo tanto, yo a estos precios yo ya la miraría de afuera a Facebook. Un panorama similar tenemos en Google, como vemos que bueno, ya está operando por arriba el canal alcista de largo plazo que ha ejecutado desde que básicamente cotiza la misma.
Y la verdad que a estos precios, si no mete algún retroceso, es muy difícil comprar, obviamente, porque el riesgo-beneficio ya no es óptimo. En temporalidad diaria lo que vemos es que debería retroceder debajo de los $2.200 para potencialmente plantearnos alguna entrada. Vemos histogramas crecientes con una DX ganando fuerza. Obviamente de cortísimo plazo Google es claramente alcista. La madre de todas las acciones, Apple, como vemos, está con una resolución alcista luego de haber encontrado un piso de estar varias semanas consolidando por debajo de la EMA de 10 con bastante mecha. Logró resolver el alza y está intentando ir a buscar nuevos máximos históricos de vuelta. De momento, si no tiene un retroceso a la zona de los $125, la verdad que no me plantearía entradas en Apple. Lo que sí tengamos en cuenta es que si empieza a retroceder con fuerza, tenemos una divergencia bajista en el semanal. Obviamente no necesariamente tiene por qué ejecutarse ahora, pero es algo que tenemos que monitorear las próximas semanas y meses. El panorama en Microsoft es el mismo, básicamente. Tenemos obviamente nuevos máximos históricos, una tendencia alcista importante en el semanal, como vemos. Buscando un poco más de detalle en el diario para saber cuál podría ser esa zona en la cual podríamos plantearnos alguna entrada, vemos que está más o menos en la zona de los $240-$243. Y en diario vemos que obviamente tiene una interesante tendencia alcista, tiene histogramas crecientes, pero la verdad que ya a estos precios no convendría entrarle. En todo caso, me plantearía para el que esté comprado quizás ir tomando a poco ganancia, pero en líneas generales muy bien por Microsoft, obviamente por los comprados en Microsoft y en varias de las fans que están resolviendo al alza luego de mucho tiempo de lateralización. Y otra de las fans muy seguidas porque tuvo una fuertísima suba en 2020, como vemos es Tesla en semanal. Y vemos que tiene histogramas decrecientes con una X perdiendo fuerza todavía en valores altos, lo cual nos dice que en el mejor de los casos podría tener una lateralización. El problema es que, bueno, por toda la volatilidad que tiene Tesla y por lo fuerte de esta suba, si efectuara un rango de consolidación podría moverse más o menos 30 o 40% de los valores actuales, que es una suma nada despreciable. En principio, para esta temporalidad lo que vemos es que deberíamos esperar para tener una zona más ideal de compra, estar lo más cerca posible de la EMA de 50. Si llegara a repetir lo mismo que hizo en la última suba del 2013, podríamos esperar y ver a Tesla lateralizando un par de años como estuvo mucho tiempo. Y en diario lo que vemos es que estamos en una zona en la cual yo ya la verdad que, si bien no es una recomendación de inversión, no me plantearía entrar porque estamos chocando contra la resistencia de la EMA de 50 en temporalidad diaria, así que esperaría en todo caso algún retroceso y para entrar aquel que sea un poco más conservador, esperaría la ruptura de la misma y obviamente en el retroceso a la misma, reconociéndola como nuevo soporte, recién ahí me plantearía una entrada. De momento estamos en una zona en la que el comprado podría plantearse tomar alguna ganancia y obviamente el que esté mirando afuera, la verdad que habría que esperar alguna definición si sube o si baja. De momento viene perdiendo un poco de fuerza la suba que efectuó desde ese mínimo que vemos cerca de los $600. Lo positivo es que al menos ese nuevo mínimo, dentro de obviamente de toda esta tendencia bajista, fue un poco superior, o sea, un mínimo ascendente respecto al anterior, y eso nos podría dar la pauta de que estamos cerca de tener alguna suba interesante en este papel que obviamente no es para cualquiera debido a su alta volatilidad. Y una muy buena noticia para la empresa, obviamente Alibaba, si bien el gobierno chino le impuso una multa, claramente es una buena noticia debido a que es una respuesta de tipo capitalista, no muy distinta a una que le hubiera impuesto la SEC, que es el ente regulador en Estados Unidos. Básicamente el gobierno chino fue bastante moderado, no impuso ninguna sanción drástica y, como vemos, despeja mucho las incertidumbres respecto al futuro de Alibaba, en torno quizás a los miedos políticos, desde luego, porque bueno, la empresa obviamente en cuanto a lo financiero la verdad que le va muy bien. Y en el semanal sigo obviamente planteando la misma hipótesis de que probablemente de mediano a largo plazo vamos a tener una buena tendencia alcista. Tenemos por ahora histogramas crecientes con una DX que está intentando ganar un poco de fuerza desde luego y nos encontramos en la parte inferior de un canal alcista de largo plazo en Alibaba, por lo tanto es una zona razonablemente interesante para comprar para el mediano plazo. Estamos entre dos resistencias importantes. La zona a no perder obviamente está más o menos en los $210, 200, y bueno, por arriba te deberíamos superar en algún momento la zona de los $260. En principio, por lo que vi en la cotización de Hong Kong, estaba teniendo una importante suba hoy Alibaba que nos acercaba bastante a la EMA de 50 temporalidad semanal. Por ahora no alcanzaba para cambiar la tendencia, pero claramente se tomó bien en el mercado, obviamente que haya sido esa la sanción que recibió ABA. Obviamente de largo plazo es una muy buena empresa con sólidos fundamentales y que tiene mucho más para crecer todavía. Y en el Concord vemos en Alibaba que hubo una fuerte cantidad de compra de manos grandes en la
dura caída que tuvo entre finales de 2020 y principios de 2021, y vemos que últimamente también en esta última retroceso a la línea de tendencia alcista, cuando se acercó bastante a la zona de los 220, básicamente la zona en la que estamos ahora, está habiendo una leve tendencia a que haya compras de manos grandes, y obviamente el Concord estaría dando compra, esto pensando obviamente en un mediano plazo. Otra empresa china muy importante era Baidu, que está mucho más vinculada al sector tecnológico y eso la hace más vulnerable quizás a las volatilidades que pueda llegar a tener el Nasdaq. Claramente buena parte de esta fuerte baja que tuvimos últimamente en la misma fue vinculada a todo lo que ocurrió con un fondo que invertía con apalancamiento, le hicieron un margin call y básicamente tuvieron que salir a reventar acciones de distintas empresas, una de ellas de Baidu. Y como vemos, luego de haber hecho máximos históricos, la misma en febrero tuvo una fuerte corrección de más o menos un 50%, que obviamente de 50% respecto a toda una suba increíble que tuvo antes, la verdad que de un 160-170%, así que en ese sentido era lógico que tuviera una fuerte corrección. Vemos histogramas decrecientes con ADX bajando, por lo tanto no vamos a tener una rápida recuperación alcista que nos permita retomar la tendencia previa, pero lo que sí es muy probable es que empecemos a consolidar más o menos cerca de la EMA de 50 en temporalidad semanal. No me apuraría para aquel inversor que quiere ir de mediano plazo en comprar ya. Trataría de esperar a que vuelva a retroceder a la zona de los 190 o 200 dólares aproximadamente. En líneas generales, en temporalidad diaria, bueno, nos estamos manejando todavía por debajo del EMA de 50, así que no me plantearía mucho apuro en comprar. Esperaría, en todo caso, con paciencia, algún próximo retroceso que nos acerque un poco más cerca de la EMA de 200 en diario. Del sector tecnológico tenemos a la empresa IBM, que ha sido una histórica referente del sector de tecnología, que últimamente no ha tenido un buen desempeño su acción, como vemos en temporalidad semanal, viene una tendencia bajista de largo plazo desde 2012 aproximadamente, y de momento está intentando romper la tendencia bajista un poco más de corto plazo y está chocando contra dicha línea de tendencia de largo plazo, obviamente. Estamos arriba de las medias móviles de 10 y de 50 periodos. El ADX está intentando ganar fuerza, todavía en un valor moderado, y tenemos histogramas crecientes claramente. En diario apreciamos mejor el swing alcista que tuvo aproximadamente un 15%. Tenemos histogramas decrecientes con una ADX ganando fuerza. En principio, para alguien que le interese IBM, esperaría a ver si no tiene algún retroceso más cerca de la EMA de 50, que nos lleve quizás a valores de 128 dólares aproximadamente, 124, como para mejorar el riesgo-beneficio. Desde luego, hay que tener en cuenta que es una acción que se mueve poco y que a algunos quizás le puede llegar a interesar por los dividendos. Una empresa interesante para el que le guste obviamente algo más o menos previsible y de largo plazo en el sector telecomunicaciones es Cisco, que como vemos está obviamente llegando a la zona de los valores que obtuvo allá por la crisis de las .com, que obviamente fue una sumamente exagerada evaluación. Vemos que venía una tendencia alcista sumamente parabólica, vertical, con casi sin retrocesos. Y ahora, yendo obviamente un poco más de corto plazo, tenemos este canal alcista de largo plazo. Todavía obviamente para el techo del mismo estamos a un 15-20%. Tenemos histogramas crecientes y una DX que está ganando fuerza interesante. Estamos arriba de todas las medias móviles, así que de mediano a largo plazo parece que el papel va a tener un buen rendimiento. De corto lo que vemos es que está obviamente empezando a consolidar por arriba de la EMA de 10. Y lo ideal sería esperar obviamente un retroceso que nos acerque a la EMA de 50 en temporalidad semanal a valores más cercanos de 48 dólares para mejorar el riesgo-beneficio. El Concord lo que nos muestra es que hubo obviamente bastante actividad de manos grandes allá por noviembre, en la dura caída que tuvo cercana a los 40 dólares, 38, y de momento volvió a haber actividad de manos grandes comprando, y la compra obviamente en el Concord, como vemos, nos la dio a principios de marzo, cuando estaba consolidando cerca de la EMA de 50, ya luego se fue en un swing alcista sumamente vertical, pero en principio en algún momento con paciencia va a retroceder un poco y nos va a dar seguramente alguna entrada. Es un papel razonablemente lento y suele dar oportunidades de ingreso como vemos en el pasado. Otra cosa a considerar desde luego es que paga un dividendo bastante bueno. Como hace varias semanas está la infaltable de United Steel Corporation, símbolo ticker X, la criptoindustrial si se quiere por su alta volatilidad, la verdad que se parece bastante a una criptomoneda. Lo que vemos, bueno, hay que tener en cuenta que en el semanal todavía tenemos un poco de tendencia alcista potencial, si bien no con mucha fuerza. Hay que tener en cuenta que estamos más bien, para lo que sería una temporalidad un poco más grande, en un gran rango,
tiene una cierta tendencia alcista. En diario vemos que todavía tenemos histogramas decrecientes con una X perdiendo un poco de fuerza. Vemos que está descomprimiendo un poco indicadores con este retroceso que para aquel que quiere ingresar al papel esperaría lo más posible que esté cerca de la EMA de 50, pero empezamos a estar en una zona razonablemente buena de compra. Pero hay que tener en claro que si nos vamos al Concord, lo que nos muestra es que hay bastante actividad vendedora de manos grandes. Eso lo que nos quiere decir es que no sería recomendable estar en United Steel Corporation para mediano o largo plazo, debido a que es muy probable que tenga alguna corrección fuerte. Vemos que la última gran cantidad de compra de manos grandes estuvo en marzo de 2020 en la zona de los 5 o 6 dólares aproximadamente. Comparado con los 22 actuales, vemos que es muy probable que todavía siga habiendo venta de muchas de las manos grandes que compraron en esos valores, pero en algún momento cuando se agote buena parte de la misma, no hay que extrañarse que tengamos algún retroceso importante. En principio, de corto a mediano plazo no es algo que, en principio, por el patrón que tienen los precios, no parece que vaya a ocurrir. O al menos no es lo más probable. Y cambiando un poco de sector, tenemos a la minera de oro Harmony Gold, que es una de las mineras quizás con menor capitalización a la cual tenemos acceso mediante CDRs. Vemos en temporalidad semanal que está rompiendo la tendencia bajista o correctiva que había comenzado ya en buena parte del final del 2020. Estamos por arriba de las medias móviles de 10 y 50 y tenemos, como vemos, histogramas crecientes y una X que intenta ganar fuerza, pero obviamente muy de a poco estamos en valores sumamente moderados a bajos, así que todavía no parecería que vayamos a tener una fuerte tendencia alcista, pero para el que le interese el sector, estamos en una zona en la cual resulta interesante empezar a pensar en tomar posiciones. Esto obviamente no es una recomendación de inversión, pero el sector a mí en lo personal me gusta y siempre trato de estar posicionado en alguna al menos. En diario obviamente tenemos histogramas crecientes con una X que está ganando fuerza de a poco y la verdad que parece que tenemos una tendencia alcista todavía que va a continuar. Cuanto más cerca de la EMA de 50 en diario la agarremos, mejor para ir armando posiciones. Y otra cosa a considerar que, bueno, como toda minera, tiene bastante volatilidad intradiaria. Y yendo al indicador Concord, vemos que dio compra a principios de marzo, coincidentemente con la zona de doble piso que hizo entre los 3,60, 3,70 dólares aproximadamente. Por ahora no estaría dando venta debido a que, bueno, como vemos todavía la media móvil no salió de la montaña. Y lo que es llamativo es que no tenemos aparentemente mucha influencia de las manos grandes. Hay algo de venta, eso hay que tenerlo en claro, pero parece que mayormente de este último movimiento en Harmony Gold no participan grandes inversores, pero es un papel con baja capitalización bursátil, así que es de esperar que los grandes fondos no tomen posiciones en una minera como Harmony y sí tal vez en Barrick Gold. Y eso también haga que Barrick tenga una dinámica mucho más lenta y previsible que otras mineras como esta en particular. Y para cerrar este análisis técnico semanal tenemos a la minera brasilera Vale que ejecutó al alza una zona de consolidación que venía efectuando ya hacía varias semanas. Tenemos histogramas crecientes con una X que está ganando fuerza de a poco, así que en ese sentido es sumamente bullish y alcista para el papel. La mejor zona de compra para alguien que quiera montarse en esta nueva tendencia alcista, considero en lo personal que está entre los 17 y 18 dólares, si es que sigue el retroceso a lo que antes era resistencia, ahora debería reconocer como soporte. Vemos en el Concord que tuvimos algo de actividad de manos grandes comprando últimamente. Y hace unos días obviamente dio compra en el momento en el que la media móvil cortó al alza lo que era la zona de la montaña o lo amarillo. Y sin más, espero que les haya servido este análisis técnico. Muchísimas gracias a todos los que siguen el canal. Por favor déjenme un comentario, algún me gusta. Cualquier pregunta sobre este análisis o sobre acciones que quieran analizar también me lo pueden dejar, o criptomonedas. Y recuerden siempre que compren CDRs, vigilar la cotización de dólar CCL que uno está pagando. Así que sin más, muy buena semana a todos. Saludos.